Amigo oyente, continuamos hoy nuestro estudio en este libro de Isaías y llegamos al capítulo 3. En este capítulo se le da énfasis a la profecía en cuanto a lo que provocó la caída de Israel en esa época, es decir, en el tiempo de Isaías y hasta el fin de las edades. Lo que aquí tenemos es un gobierno débil y mujeril, así como también una moral decadente y baja. Esas fueron dos cosas que provocaron que esa nación llegara al lugar donde Dios tuvo que entregarlos a la cautividad. Esta sección es aún una sección de juicio, y este juicio es dirigido en particular contra la nación de Israel. Todavía estamos hablando acerca de esa nación. Esto tiene su aplicación, por supuesto, para otras naciones, pero la interpretación es decididamente para la nación de Israel. Vamos a encontrar más adelante en el libro de Isaías que hay profecías que conciernen al juicio de las naciones que la rodean, y francamente hablando, eso para nosotros es una de las profecías más destacadas que uno puede encontrar en la palabra de Dios. Nadie se puede imaginar lo que le va a suceder a las naciones en el futuro, a cualquier nación, y especialmente cuando el juicio de una será completamente diferente al juicio de la otra. Veremos, por ejemplo, que en Tiro y Sidón uno puede apreciar la evidencia de la profecía cumplida. Veremos eso cuando nos toque la lectura correspondiente a esto, así como también lo que concierne a Babilonia. Aquí encontramos que el juicio de Dios contra la nación de Israel es mucho más severo e intenso que lo que es contra cualquier otra nación. Ahora quizá alguien pregunte, bueno, ¿y por qué haría él eso? Pues bien, esa nación ha disfrutado de una relación particular y peculiar con Dios. Esa era la nación que él había elegido, y los privilegios que recibieron siempre crean responsabilidad. Y creemos que Dios juzgará a algunas de las naciones presentes con más severidad que lo que Él juzgará a otras naciones. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque hay naciones que son más privilegiadas que otras. Hay algunas naciones que han tenido oportunidad de conocer la palabra de Dios como ninguna otra nación lo ha hecho, con excepción de Israel. La nación de Israel ha tenido mucha más luz. Y la luz que se rechaza siempre trae un castigo mucho más severo y serio. Y eso será ilustrado en este libro en particular. Ahora sabemos que habrá algunos hoy que van a ser demasiado delicados y que tratarán de escabullirse de eso y decir que no les gusta. Bueno, amigo oyente, quizá no les guste, pero si a usted no le gusta, no oculte su cabeza en la arena como el avestruz. Enfrentemos los hechos y las realidades, ya sea que nos guste o no nos guste. Dios va a juzgar el pecado, y Él tiene que hacer eso, amigo oyente. Vamos a ver que cuando se aproxime el juicio de Dios, que Él no pedirá disculpa por eso, y este va a ser un juicio muy severo. No solo por el pasado, eso ya ha sido cumplido, sino también está allí para el futuro. Podemos ver esta profecía mencionada en Isaías. Es un cuadro que ha sido ya cumplido para nuestros días. Y en realidad eso no es algo exhaustivo. Nos referimos a su significado porque estas condiciones van a prevalecer nuevamente al fin de las edades. Y esto va a provocar la ira de Dios en juicio, no solo para esta nación en particular, sino para todas las naciones del mundo. Este capítulo que estamos considerando hoy trata el tema de un gobierno débil y de la vestimenta de la mujer. Eso es algo interesante y usted descubrirá que nosotros somos un poco anticuados. Si eso no lo ha notado antes y si no ha sido así, por seguro que se dará cuenta de eso en este capítulo. Y no pedimos disculpa por eso, amigo oyente, porque Dios también es anticuado, es decir, según la sofisticación que existe en la hora presente. Esas dos cosas que hemos mencionado, un gobierno débil y la vestimenta de las mujeres, parece ser cosas que no están relacionadas entre sí. Bueno, vamos a ver que eso no está tan alejado como nos parecería en el principio. Ahora, en los primeros 15 versículos de este capítulo 3 de Isaías, tenemos que un gobierno débil llega a ser así a causa de la falta de líderes, como se evidencia cuando gobierna una mujer, y veremos lo que esto quiere decir aquí. En el versículo 1 de este capítulo 3 leemos, «Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua». Sabemos que el hombre no sólo del pan vivirá, pero estamos seguros que lo necesitamos mucho. Vemos aquí que este es un juicio de Dios y es una escasez de comida.
Esto se menciona 13 veces en la palabra de Dios. Y cada una de ellas es un juicio de Dios contra la nación de Israel. Ahora, en los versículos 2 y 3 podemos leer lo siguiente: el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Cuando dice adivino, se refiere a los hombres sabios, y el anciano se refiere a la madurez. Todos estos también han fracasado, y no es solo una falta de pan, sino también una falta de líderes. Faltaban aquí hombres calificados para ocupar altas posiciones, y esto también es un juicio de parte de Dios. Y nos preguntamos si no podríamos hablar de esto en la actualidad. ¿Ha notado usted que no existen grandes hombres en el presente? ¿Y ha notado usted que hay muchos que se hacen pasar hoy como grandes hombres que, en realidad, ellos llegarían a ser como pigmeos al lado de héroes como San Martín o Bolívar u otros de los grandes próceres que lograron la independencia de nuestras naciones hispanoamericanas? Tenemos hoy, y decimos esto sin acusar a ningún partido político en particular, pero tenemos hoy a muchos jóvenes ambiciosos y hombres de edad avanzada también que prácticamente no tienen ninguna capacidad como hombres de Estado. En el pasado los hubiéramos calificado como simplemente políticos baratos, pero hoy se les llama hombres de Estado. Y también existen otros nombres para ellos. Ahora se menciona aquí al valiente y al hombre de guerra. Hoy no tenemos un gran general. Hay un gran vacío en cuanto al liderazgo. Los ejércitos no se encontrarían en la situación en la que se encuentran hoy si tuvieran un liderato fuerte. Luego este versículo menciona al juez. Una de las causas del aumento en los crímenes en el día de hoy es provocado porque hay hombres a los que llamamos pigmeos ocupando los tribunales. Luego se menciona el profeta, el adivino y el anciano. Y hoy no tenemos hombres de Estado así. Lo que sí tenemos es un grupo de políticos inteligentes que saben cómo arreglarse los unos con los otros. Y no estamos hablando acerca de algún partido político en particular. Estamos diciendo que esta es siempre la marca no sólo de una edad decadente, sino que es un juicio de Dios contra una nación cuando no está produciendo grandes hombres. ¿Y qué podemos decir acerca de las artes el día de hoy? Por lo general uno se aburre mucho cuando escucha programas de entrevistas en la televisión. Y por lo general el moderador de ese programa se presenta y dice que va a presentar ante nosotros a un gran artista, a un genio. Y lo que aparece en escena es nada más que un mentecato que no sabe ni siquiera tocar la guitarra, lo que produce no es ni siquiera música. Grita a más no poder. Pero para algunos es un genio, es un artista. Luego se presenta un hombre al que se le llama un gran literato. Y todo lo que él ha escrito es un libro pornográfico. Amigo oyente, notamos que tenemos un gran vacío hoy, pero no estamos dispuestos a admitirlo porque nos sentimos orgullosos de nuestras naciones, y eso es lo que hemos llegado a ser nada más, naciones orgullosas. ¿Y qué podemos decir en el área de la educación? Esta gente dice que tiene la solución para todos los problemas del mundo. Eso es lo que uno escucha cuando va a la universidad. Sin embargo, los educadores ni siquiera pueden controlar a sus propios estudiantes en la actualidad. Ahora notemos lo que dice el Señor aquí en el versículo 4 de este capítulo 3 de Isaías. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y algunos de estos, amigo oyente, en lo que a nosotros concierne, todavía tendrían que andar en pañales. Sin embargo, están ocupando una elevada posición. Adultos aniñados que son gobernantes completamente incompetentes. Y eso fue lo que provocó la caída de Israel en aquel día. Dios los envió a ellos a la cautividad. Tenían un nivel mental de niños. Y ese es un juicio de Dios. Notemos ahora lo que dice el versículo 5. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Amigo oyente, pensamos que Isaías estaba hablando acerca de nuestro día, pero esto también era cierto en su día. El niño del día de hoy, el joven estudiante, está diciendo, escúchenme a mí, yo tengo algo que decir. Hemos estado escuchando por años y hasta ahora no hemos oído nada. Pero eso es lo que tenemos hoy. En el día de hoy tenemos a una clase contra otra. Y el pueblo, dice aquí, se hará violencia unos a otros.
cada cual contra su vecino. Tenemos minorías hoy, y estas personas quieren infligir sobre usted y sobre mí su forma de vivir, y nosotros también somos una minoría. A nosotros los creyentes no se nos escucha hoy, y quizá nosotros deberíamos organizarnos también. ¿Qué cuadro el que tenemos aquí? Y escucha ahora lo que dice parte del versículo 8. Pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído. Y eso es lo que dice el profeta, y no hay muchos hoy que estén poniéndose de pie y señalando a nuestras naciones y diciendo, nuestras ciudades están en ruina. Y no hay ninguna duda en cuanto a eso. Y Judá ha caído. ¿Qué cuadro el que tenemos ante nosotros? Porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Dios juzga a las naciones según su relación con Él, digamos de paso. Y aquí tenemos la clave para este capítulo, y esta es la clave para la ruina de una nación, y es la clave para la ruina de cualquier nación. Nuestro problema es que Dios ha sido expulsado de los gobiernos. Él no puede ocupar ningún cargo en las grandes capitales de hoy. Dios ha sido quitado de todas las áreas de la vida de hoy. Un grupo pequeño de hombres, insignificantes en realidad, creen que pueden gobernar al mundo de la actualidad. ¿Cuánto necesitamos nosotros humillarnos hoy, amigo oyente? Y creemos que eso es lo que nos conviene a todos. Sin embargo, aun cuando eso ocurre, nosotros no despertamos de nuestro sueño. Seguimos andando como si nada ha pasado, y nos estamos dirigiendo rápidamente hacia el abismo. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 9 de este capítulo 3 de Isaías. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. El cuadro que tenemos aquí es el del pecado cometido públicamente. Lo que se acostumbraba a hacer a escondidas, ahora se hace en público. Y hay muchas personas que dicen, pero nosotros somos honrados. Bueno, amigo oyente, nosotros no somos honrados. Todavía somos los mismos hipócritas como lo eran nuestros antepasados. Somos tal cual ellos eran. Ocultamos el pecado, pero somos hipócritas, porque ahora se está cometiendo en público y se está tratando de decir que es bueno, porque eso es exactamente lo que se nos dice aquí en el versículo 10. Escuche usted. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ahora Dios promete librar a su pueblo. Él prometió librar a Israel. Así ha sido. Él los ha guardado a ellos como nación. Dios ha prometido que Él librará a su pueblo en cualquier ocasión. El versículo 11 dice, Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Dios está diciendo aquí, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en el versículo 12 leemos, Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. ¿Cuál es la causa de los grandes problemas de hoy? Bueno, eso ha tenido que ver con la delincuencia juvenil. En las universidades, el elemento criminal hoy son los mismos jóvenes. Todo lo que uno tiene que hacer es ver el periódico. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. No creemos que a las mujeres del movimiento de liberación femenina les hubiera gustado mucho este profeta Isaías. Y de paso digamos que tampoco gustarán mucho de nosotros después de esto. Pero dice aquí, pueblo mío, los que guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Las mujeres se enseñorean de ellos. Los hombres son afeminados, y no estamos muy seguros qué es, pero quizás sea algo de ambos. Pero en lo que a mí se refiere, el movimiento de liberación femenina es una señal de una edad en decadencia. Cuando las mujeres quieren hacer como los hombres, eso no es bueno, amigo oyente, ya que no se trata de que las mujeres ocupen un lugar más elevado, sino que ellas están rebajando a ocupar el lugar de los hombres. Hay alguien que nos dice, ¿ustedes todavía creen en un estándar doble? Amigo oyente, no lo tenemos. Estamos en decadencia porque no se encuentra en el corazón del hombre el hacer lo correcto o el hacer el bien. La mujer ha recibido cierta cantidad de ternura, y cuando ella llega a ser tan hastiada y brutal como el hombre, en realidad puede llegar a ser peor de lo que él es. Entonces su nación comienza a decaer. Eso fue lo que ocurrió en la época de Israel, y puede ocurrir con cualquier otra nación, y eso es lo que ha sucedido con otras naciones. Todo lo que uno tiene que hacer es ir a ver las ruinas de Roma y Pompeya,
y poder apreciar lo que provocó que ellos desaparecieran, lo que los quitó a ellos de esa escena terrenal. La nación que gobernó al mundo desapareció. Y eso no fue porque alguien de afuera los atacara, sino que cayeron de adentro mismo. Dentro de poco vamos a ver lo que dice en cuanto a la vestimenta de las mujeres. Pero ahora quisiéramos que usted nos escuche y vea lo que el Señor tiene que decir cuando habla a su pueblo. Leamos los versículos 13 y 14 de este capítulo 3 de Isaías. Jehová está en pie para litigar, y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. Dios aquí está acusando a los ancianos. El problema del presente en realidad no es un problema juvenil, sino que es un problema de los adultos. Es en realidad el problema de los ancianos de cierta manera, aun cuando la mayoría de ellos ya está alejada de los sucesos de cada día. Y luego, en aquel día, había unos pocos que estaban tratando de enriquecerse y gobernar a todos los demás. Y el despojo del pobre está en vuestras casas. Uno de los grandes problemas de las naciones industrializadas es el capitalismo sin Dios, así como también los trabajadores sin Dios. En realidad, el verdadero problema es que todos estamos apartados de Dios. Y aquí se nos dice que Dios está de pie y está listo para litigar, y Él también está listo para juzgar. Y Él va a permitir que esta gente, como permitió a su propio pueblo, nos va a permitir que nosotros tomemos nuestra propia determinación. Podemos dirigirnos en cualquier dirección, pero Él también va a hacer una cosa o la otra, es decir, Él va a litigar o va a juzgar. Y llegamos ahora al versículo 16, y aquí se nos habla de la vestimenta de las mujeres. Y vamos a tratar con esto con mucho cuidado, y esperamos que usted, amigo oyente, esté prestando atención a lo que aquí se dice. Leamos este versículo 16 del capítulo 3 de Isaías. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, y andan con cuello erguido, y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando, y haciendo son con los pies. ¿Qué cuadro el que se nos presenta aquí en cuanto a las mujeres? Y el problema está, por supuesto, en el corazón. El apóstol Pedro dice en su primera epístola, capítulo 3, versículo 1, Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La esposa ha tratado de ganar a su marido, pero descubre que no lo puede hacer. Ahora ella no debe soportar ningún abuso de su parte. El versículo 2 de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y esto no quiere decir que ella tiene que tolerar cualquier abuso de su parte. Se refiere a la vida que usted está viviendo ante él. Y el versículo 3 continúa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Si para lograr que su esposo se quede junto a usted tiene que recurrir al sexo, entonces usted no lo va a mantener cerca suyo por mucho tiempo, amiga oyente. Porque llegará el día cuando él ya no va a estar interesado en eso, y por seguro que entonces lo perderá. Ahora hay 3 cursos que mantienen vivo a un matrimonio. Atención, jóvenes matrimonios, escuchen. Es un curso triple que no se separa muy fácilmente. Por supuesto que tenemos lo físico, y esto debe ser algo recíproco. También existe lo que es mental. Los mismos intereses, psicológico y lo espiritual. Y si solo lo físico existe, entonces esto es separado, amigo oyente. Ya no existe más. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Tiene que ser la esposa misma y no las ropas que ella pueda usar. Es decir, que la mujer no debería ser simplemente un maniquí. Ellas, dice aquí en el versículo 16 de este capítulo 3 de Isaías que estamos estudiando, dice, cuando andan, van danzando, y haciendo son con los pies. Y el versículo 17 continúa, por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. ¿Sabía usted, amigo oyente, que existe una epidemia de SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirido en muchas partes hoy? Amigo oyente, esas muchachas que parecen tan deliciosas cuando uno las observa, son como serpientes. Hay muchos hombres que están descubriendo esto con mucho perjuicio para su físico. Luego en los versículos 18 al 23 de este capítulo 3 de Isaías dice, aquel día quitará el Señor el atavío del calzado,
las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los braceletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y luego leemos en el versículo 24, y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Amigo oyente, en el día de hoy, como en aquel día, la vestimenta de la mujer es el barómetro de cualquier civilización. Y cuando la vestimenta de la mujer es modesta, recatada, nos dice algo acerca de su nación. Y la vestimenta de la mujer de hoy es inmodesta. Ah, sí, ya sabemos que somos anticuados, reconocemos eso, pero escuche. Aquí se mencionan por nombre 20 artículos de la vestimenta de la mujer. No hay nada malo si una mujer se viste a la moda. Creemos que todos nosotros deberíamos lucir lo mejor que podamos, y con aquello con lo cual nosotros tenemos a mano. Hay algunos de nosotros que no tenemos mucho, pero tenemos que lucir lo mejor que podemos. Pero aquí no se está hablando de eso. Se está hablando de las dificultades con la vida interior. Ellas eran soberbias, eran altaneras. El verdadero adorno es algo que está en el interior de la persona y no afuera. La vestimenta que utiliza la mujer es la clave en cuanto a la moralidad de la nación. Y el versículo 25 dice, tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. ¿Y cuántos hombres no han muerto en las guerras, amigo oyente? Hoy unos se acusan a otros, a este partido o a aquel partido político. Sin embargo, son los pecados de todos como nación. Y luego en el versículo 26 leemos, sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Amigo oyente, las bombas están aún por caer sobre nuestras naciones y llegarán a caer. Ah, hoy nosotros nos sentimos muy cómodos y estamos muy comprometidos en el mundo. Sin embargo, llegarán, amigo oyente. En cierta época existía una moneda romana que mostraba a una mujer llorando, y la inscripción decía, Judá captiva, y se refería a cuando ella había ido a la cautividad. ¡Qué cuadro ese de una nación, amigo oyente! Pero vamos a dejar esto aquí por hoy, y vamos a continuar, Dios mediante, con el capítulo 4 en nuestro próximo estudio. Estamos considerando hoy, amigo oyente, el libro de Isaías, y vamos a ver lo que nos dice el capítulo 4. Esta es una profecía completa que comienza en el capítulo 2 y finaliza en el capítulo 5. Aquí tenemos un sumario en realidad de todo el libro de Isaías condensado en estos capítulos, porque aquí se presenta todas las cosas de las cuales se hablará más adelante. Al comenzar aquí nuestro estudio en el capítulo 4, debemos repetir una vez más que esta es la continuación de la profecía que comenzó allá en el capítulo 2, y que las condiciones que se nos presenta ante nosotros aquí eran las condiciones que prevalecían en la época de la cautividad babilónica, y también serán las mismas condiciones que estarán presentes durante el período de la gran tribulación, inmediatamente antes de ser establecido el reino. Ahora, este capítulo es muy breve, solamente tiene 6 versículos. Es uno de los más cortos en todo el libro y describe las condiciones que prevalecían en la época de la cautividad babilónica. La estructura de este capítulo es muy sencilla. El primer versículo es el único que demuestra las condiciones durante la época del período de la gran tribulación, los últimos días. Y el resto del capítulo presenta ante el lector la preparación que será necesaria para entrar al reino. Así es entonces que en el primer versículo tenemos las condiciones que prevalecían a causa de las terribles circunstancias provocadas por la guerra. Y esas mismas condiciones estarán presentes en la época de la gran tribulación, y también han existido en todas las grandes guerras. Ahora este capítulo 4, versículo 1 dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Es decir, que la población masculina ha sido diezmada debido a la guerra. Y por tanto, existe un número superior de mujeres,
y esto será a tal extremo que 7 mujeres estarán dispuestas a compartir un hombre en aquella época. Y no solo eso, sino que también están dispuestas a trabajar. Suponemos que el hombre no tiene que hacer nada más, sino que llevar las cuentas para ellas y asegurar que cada una de ellas comparta las necesidades que existen en la casa. Pero esto nos revela, amigo oyente, las difíciles condiciones que prevalecerán. En cierto modo podemos decir que en algunos países existen estas condiciones hoy. Eso fue algo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial y vuelve a suceder en países donde los hombres jóvenes, por lo general, tienen que ir a la guerra. En cierta época, durante la guerra de Vietnam, había un excedente de unas 80,000 mujeres en el país de los Estados Unidos. Todo esto causado por la guerra que tuvo lugar en Vietnam. Bien, llegamos ahora a los versículos 2 al 6. Y aquí encontramos las condiciones preparatorias para el establecimiento del reino. En el versículo 2, pues, leemos, En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Usted podrá notar que en estos 2 versículos se hace cierta mención a en aquel tiempo. Eso lo vimos en el versículo 1, y aquí en el versículo 2 ocurre nuevamente y seguirá ocurriendo en Isaías, y también en los demás profetas, y será mencionado en el Nuevo Testamento, el día del Señor. Ahora Joel va a decir algo sobre eso. Comienza como comienzan todos los días de los hebreos, con la puesta del sol. Comienza con la oscuridad y avanza de la oscuridad al amanecer. Comienza con el período de la gran tribulación y continúa hasta el reino del milenio. Así es que aquí tenemos referencia al Señor Jesucristo, donde Él es el renuevo que se menciona acá. Ahora esta palabra renuevo que se menciona aquí es en realidad 18 palabras hebreas que son traducidas a una sola en nuestro idioma, el renuevo. Todas ellas se refieren al Señor Jesucristo, y aquí quiere decir que es nada más que un retoño. Vamos a hablar de esto en más detalle cuando estudiemos el capítulo 11 de este libro de Isaías. Por tanto, vamos a pasar esto por alto y lo veremos en otra ocasión. Pero el Señor Jesucristo es el renuevo. Y aquí Él es el retoño. Más adelante vamos a ver que se nos dice que Él es un renuevo que sale de tierra seca. Aquí vemos que algo verde ha salido del desierto. Hablaremos de esto más adelante, pero la referencia es sin duda alguna acerca de Él. Ahora en el versículo 3 de este capítulo 4 leemos, Y acontecerá que el que quedare en Sión, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Es decir que el pueblo de Dios, los israelitas y los gentiles durante ese período de la gran tribulación, lo podrán sobrevivir. El Señor Jesucristo nos habló de esto con toda claridad. Él expresó este pensamiento de una manera que siempre ha parecido un poco extraña, pero Él está observándolo, por supuesto, al final del período de la gran tribulación, y dice entonces, Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora bien, ellos fueron sellados al comienzo del período de la gran tribulación para asegurar que ellos pasarían a través del mismo. El pastor es capaz de guardar a los suyos, a sus ovejas, y por tanto, éstas serán capaces de soportar todo hasta el fin. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. Tenemos el mismo pensamiento, por supuesto, cuando observamos lo que se nos dice allá en el libro de Apocalipsis. Ellos eran los que formaban esa gran compañía de personas que habían sido selladas al comienzo de la gran tribulación. Y ellos pasaron a través de ese período. Ahora el versículo 4 de este capítulo 4 de Isaías dice, Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión, y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Como podemos apreciar, el pueblo de Dios debe estar preparado para entrar al reino. Esto nos hace preguntarle a usted, amigo oyente, ¿está usted preparado para ir al cielo? Supongamos que en este mismo momento Dios lo lleve a usted al cielo. ¿Está usted preparado para el cielo? Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, no puedo responder por usted, por supuesto, pero creo que hace falta mucha oración para que yo esté listo para el cielo. Para eso es que tenemos nuestra vida en este mundo. Es como un colegio para prepararnos para la eternidad. Hay muchas personas que piensan que esta vida es todo, y ellos están cometiendo una terrible equivocación.
Aquí estamos haciendo las preparaciones necesarias para ir a la eternidad, y esto nos tiene que dar algo en qué pensar. En esos momentos libres, quizá cuando esté descansando en la cama sin poder conciliar el sueño, ¿está usted listo para ir al cielo? Supóngase que Dios lo tome y lo lleve al cielo, así como está en este instante. ¿Cree usted que sería como un objeto cuadrado tratando de calzar en un agujero redondo? Bueno, creo que sería así, amigo oyente. Y esto es lo maravilloso. Amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. El Señor tendrá que hacer algunos cambios en nosotros. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo 5 de este capítulo 4 de Isaías. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. La gloria de Dios estará entonces sobre toda casa de su reino, no solamente sobre el templo. Ah, amigo oyente, cuán glorioso será eso. Y note usted lo que dice aquí el versículo 6 ahora. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Es decir, que la nación de Israel en aquel día tendrá seguridad. Y nos hemos dado cuenta que hoy esa nación no tiene paz. Así es que la profecía no ha sido cumplida aún. Ellos no están de regreso en su tierra como cumplimiento de la profecía. Cuando eso suceda, cada hombre podrá morar en paz debajo de su viña y de su higuera. Notemos el orden de las cosas mencionadas aquí. La paz siempre llega después de la gracia y de la misericordia y del lavamiento. Usted no puede tener paz en este mundo. Ya lo hemos dicho con anterioridad, que los problemas nunca han sido propiedad de algún partido político. El problema no es algo que existe en algún país alejado. El problema está en el corazón humano hoy. El profeta nos está diciendo que estamos luchando en nuestros corazones hoy. Pero el hombre es una criatura guerrera porque es pecador. No vamos a tratar ese tema ahora. Cuando uno trata ese asunto, entonces puede tratar el tema de todas las guerras, porque cuando uno consigue solucionar una de ellas, ya tenemos otra a las puertas. Siempre ha sido así, y nosotros nunca cambiaremos. Bien, llegamos ahora al capítulo 5. Y es el último capítulo en la serie de una profecía que comenzó allá en el capítulo 2 y finaliza en el capítulo 5. Y aquí tenemos el cántico o la parábola de la viña y los 6 ayes sobre Israel. Se nos ha dicho que este cántico comienza con el versículo 1 y es uno de los cánticos más hermosos que se haya escuchado y escrito. Eso es, por supuesto, en el idioma original hebreo. Y no hay nada como lo que se dice aquí. No hay nada con lo cual uno pueda compararlo. Es una sinfonía musical y es absolutamente imposible reproducirlo en otro idioma. Es en realidad un verdadero cántico. Escuche lo que dice aquí el versículo 1 de este capítulo 5 de Isaías. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Bueno, no hay nada malo con el cántico. El problema está con la viña misma. Notemos lo que él hizo. Pero queremos decir que es conveniente señalar aquí que estamos hablando de la viña que significa Israel. Es Judá, es esa gente. No se refiere a la iglesia o a alguna otra cosa. No es necesario que uno trate de adivinar estas cosas. Ahora el versículo 7 de este capítulo 5 nos dice, Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Y ese clamor era un clamor de persecución. Notemos lo que él está diciendo, y nuevamente él está pidiendo que considere que vaya al tribunal a escuchar lo que él tiene que decir. Y en el momento en que usted escucha lo que él dice, y aprecia su acusación contra la nación de Israel, usted verá que eso lo está condenando a usted mismo. Y no podrá ser de ninguna otra forma. Veamos lo que dicen los versículos 2 y 3 de este capítulo 5. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Le está pidiendo a esta gente que juzgue. Y hablando honradamente, cuando usted, amigo oyente, observa su propia vida de esta forma, ¿está usted preparado para quejarse ante Dios hoy?
Uno puede quejarse y reclamar mucho cuando tiene alguna enfermedad, y hasta puede pensar que el Señor está siendo injusto con uno. Luego, uno puede tener la oportunidad de considerar su propia vida y darse cuenta que Dios no está equivocado, que el que está equivocado es uno. Amigo oyente, nosotros tenemos que enfrentarnos con esto. Algunos de nosotros pensamos que de una manera u otra somos algo especial. Dios no está tratando de hacer algo contra nosotros que sea injusto. Él nunca va a hacer nada que puede estar equivocado. Usted y yo sí estamos equivocados, pero Dios no lo está. Escuche lo que dicen los versículos 3 al 5 ahora. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, y será consumida, aportillaré su cerca, y será hollada. Amigo oyente, Dios los puso a ellos en la tierra prometida. Él edificó un muro alrededor de ellos por 500 años, y no permitía que nadie les tocara, aun cuando en muchas ocasiones Él los pudo haber juzgado. Luego Dios dice en esto, vosotros sois mi viña. Yo había construido un cerco alrededor de ustedes, pero ahora estoy derribando ese muro. Primero llegaron los asirios, luego los sirios y babilonios. Todos ellos pudieron entrar sin que nada ni nadie los detuviera, y ellos arruinaron esa tierra. Y esa tierra, a pesar de todo lo que se ha tratado de hacer en la época presente, según opinamos nosotros, aún parece ser un lugar bastante desolado. Dios ha juzgado, amigo oyente. Y note usted lo que dice aquí el versículo 6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y la lluvia temprana y la tardía no cayeron por 1000 años sobre esa tierra. Es por eso que esa tierra parece tan desolada hoy. Y entendemos que las lluvias tempranas han comenzado, pero no las tardías. Notemos ahora lo que dice la primera parte del versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Y esperamos que no vayamos a cometer alguna equivocación aquí. No es necesario tratar de adivinar de quién está hablando aquí el profeta. La viña es Israel, y es en un lenguaje figurado como lo es también la higuera. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Dios nos va a hablar ahora claramente. Se mencionan aquí 6 ayes, y cada uno de ellos nos habla de cierto pecado, y estos son los pecados por los cuales Dios nos está juzgando. Y si usted, amigo oyente, quiere colocar eso en su vida o en la vida de su nación, usted lo puede hacer. Pero la interpretación para Israel ha sido cumplida en cuanto a eso, digamos de paso. Esto es algo de lo cual nosotros podemos hacer una aplicación para nuestras vidas y para nuestros corazones. Notemos lo que dice el versículo 8 ahora. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Este es el primer pecado de Israel. ¿Y cuál es? Bueno, este pecado es la codicia en sus ojos. Se nos dice hoy que la codicia es idolatría. Son los grandes negocios que tratan de acumular más y más riquezas a costa del pequeño comerciante. Eso es lo que ocurrió en Israel. Y así fue como el pequeño comerciante desapareció. Y al hacerse esto, se forman grandes fortunas. Dios juzga a la gente en cuanto a esto. La única excusa que uno puede dar por tal expansión es la sed insaciable, el deseo que no se puede satisfacer para obtener propiedades y posesiones. Esa es la historia que tenemos aquí. Y debemos repetir nuevamente que esta es una historia muy triste. Luego leemos en los versículos 9 y 10. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas cosas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Lo que se nos dice aquí es sencillamente lo siguiente, que aun cuando sus tierras se expandieron, no llegarán a producir mucho a causa de un hambre aparente. Dios enviará esa hambre como un juicio. Él no permitirá que la cosecha dé su fruto, así es que, aun cuando esta gente posee grandes extensiones de tierra, no llegarán a producir lo que de ellas esperan.
En cierta ocasión, hace ya varios años, alguien escribió un artículo en los Estados Unidos en el cual decía que usted y yo estamos viviendo en un mundo al cual se le está acabando la energía. Nos estamos quedando sin petróleo. Nos estamos quedando sin tierras para arar. Y este asunto de la ecología es algo de real importancia en el presente, porque nos estamos dando cuenta que la contaminación ambiental está cubriendo y destruyendo tantas partes de esta tierra. Un día de estos nos encontraremos en un planeta completamente desolado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dios está juzgando esta tierra en la cual nosotros habitamos. Nos estamos quedando sin energía. Uno de estos días ya no vamos a tener más gasolina. Así es que, amigo oyente, si usted está planeando hacer algún viaje largo, pues es mejor que lo haga ahora porque más adelante va a faltar la gasolina. Quizá esto no ocurra durante nuestras vidas. Sin embargo, hay personas que opinan que sí ocurrirá en el presente. Se está acabando la energía para esta tierra y este es un juicio que Dios hizo sobre esta nación en aquella época. Ahora el segundo ay que se menciona aquí lo encontramos en los versículos 11 y 12 de este capítulo 5 de Isaías. Y leemos, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Podríamos decir que esta gente va a esos festivales juveniles de música, que toman drogas y que beben licores y cervezas. La embriaguez y el placer en una escala nacional son los pecados que se mencionan aquí. Todo esto lleva a que la gente pierda su percepción espiritual. Y vamos a dejar aquí por hoy, amigo oyente, para continuar, Dios mediante, en nuestro próximo estudio, porque ya nuestro tiempo toca a su fin. En este día, amigo oyente, regresamos al capítulo 5 del libro de Isaías. Vimos en nuestro programa anterior que lo que tenemos ante nosotros hay veces que se llama la parábola de la viña de Jehová. Nos gusta pensar que este pasaje aquí es el cántico de la viña de Jehová. Se nos ha dicho que en el original esto es muy hermoso. Pero lo que se nos dice aquí muy notablemente es que Israel, es decir, las 12 tribus, es mencionada aquí aun cuando Dios le está hablando a Judá en particular. Y él dice que ha hecho todo lo posible por esta viña. Para comenzar, él plantó esa viña en un lugar muy fértil. Fertilizó ese lugar, preparó muy bien ese lugar con irrigación y quitó todas las matas y abrojos que había en el lugar. Él hizo todo lo posible para que esta viña fuera una viña fuerte, pero lo único que llegó a producir fueron uvas silvestres, y no fueron muchas de ellas tampoco. Así es que Dios nos dice ahora, yo quiero que el mundo comprenda, quiero que mi pueblo comprenda que los estoy juzgando, y que soy justo, y que los estoy juzgando con justicia. Y eso es lo que Dios hace. Dijimos en nuestro último programa que todo lo que usted y yo tenemos que hacer es observar nuestras propias vidas. Cuando hacemos esto, vamos a reconocer que cualquier cosa que nos llegue es porque Dios es justo y hay justicia en Él. Si usted no opina así, quizá llegue a sentir como a veces he sentido yo, que Él no me trataba correctamente, que era injusto, y me compadecía de mí mismo. Podríamos decir que hasta llegué a desarrollar un complejo, que sufría de persecución, una paranoia espiritual. Pero he avanzado un poco en la vida, amigo oyente, y ahora puedo mirar hacia atrás a aquellos días que eran tan oscuros, y me doy cuenta que Dios permitió eso, porque Él estaba logrando un propósito en mi vida. Y en el día de hoy le doy las alabanzas por eso. Ahora permítanos ilustrar esto. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que era un muchacho muy pobre cuando fue a la universidad. Él no tenía ningún dinero y en realidad tenía que mantener a su propia madre, y hablando honradamente tenía que trabajar muy duro en un trabajo que tenía después de sus clases. Todo lo que podía hacer era salir 2 o 3 horas durante el mediodía y practicar balompié, pero no podía llegar a formar parte del equipo porque tenía que trabajar y tenía que hacerlo todas las noches. Prosiguió el Dr. McGee diciendo que trabajaba en un periódico y a veces tenía que estar sentado esperando que la edición saliera, y después de estar ocupado por un período de 2 o 3 horas, tenía tiempo para sentarse y descansar, y lo que hacía era compadecerse de sí mismo y pensaba cuán terrible era todo eso. Sin embargo, decía él,
Cuando podía mirar a esos días, afirmaba saber que Dios había preparado eso, especialmente para él, porque había llegado a conocerse bastante a sí mismo y sabía lo que les había ocurrido a otros amigos que tenían suficiente dinero. Por ejemplo, decía el doctor Magee, había un muchacho que venía de una familia muy adinerada. Él llegó a jugar en el equipo de balompié, y él y el doctor Magee llegaron a ser muy buenos amigos. Y el doctor Magee decía que envidiaba a ese muchacho, y se preguntaba por qué no podía haber sido él quien hubiera sido tan beneficiado como ese amigo. Ahora ese joven llegó al ministerio. Sin embargo, después de algún tiempo, ese joven llegó a ser un vendedor de seguros borracho. Su esposa le había abandonado. Y hablando honradamente, si usted piensa que yo he sido mejor que ese joven, decía el doctor Magee, usted está completamente equivocado. Él tenía un carácter mucho más fuerte que el mío. Si yo hubiera tenido la oportunidad de hacerlo, continuaba el doctor Magee, quizá hubiera seguido ese mismo camino. Estaba seguro que lo hubiera hecho. Pero le di gracias a Dios que Él hizo las cosas difíciles para mí, y Él tuvo que hacerlo y lo hizo con un propósito, y por esa razón he alabado el nombre de mi Dios. Es mi opinión que muchos de nosotros, al mirar hacia los años que han pasado, hemos sentido cierta pesadumbre. Dios ha permitido muchas cosas en nuestras vidas que no han sido muy lindas, pero Él ha permitido todo eso con un propósito. Hasta aquí las palabras del doctor J. Vernon Magee. Bueno, ahora en nuestro estudio vamos a ver que Dios va a ser muy específico, como vimos anteriormente. Él pronunció 6 ayes contra esta gente, y en el versículo 8 tuvimos el primer ay. Estamos repitiendo esto. El primer ay era de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo, para que ellos fueran ubicados allí solos en el centro de la tierra. Esta gente en aquel día eran agricultores. Y aquí tenemos a un hombre construyendo graneros y preparando grandes extensiones de tierra. Estaban preparando grandes corporaciones. ¿Por qué? ¿Porque era lo mejor para la gente? No, amigo oyente. Ellos estaban aprovechándose de la gente de pocos recursos, del pequeño negociante, para así poder acumular más dinero, sin ni siquiera pensar en tratar de ayudar a alguna otra persona, aparte del acumular dinero para sí mismos. Ese es el pecado de la codicia, de la avaricia, y esto es idolatría. Cualquier cosa a la que usted se dedica completamente, eso llega a ser su religión. Y gran cantidad de personas que en el día de hoy están adorando ante el altar, lo están haciendo ante el altar de la codicia. La codicia es un Dios terrible. Se parece a una moneda o a un billete, solamente que esa gente quiere que sus billetes cada vez sean de más valor. Ese es el cuadro del pecado de la codicia. Eso provocó la caída de Israel. Esa fue la razón por la cual Dios los juzgó. Y luego esta gente comenzó a sacar de la tierra toda la riqueza que había en ese terreno. En realidad, eso es lo que los hombres están haciendo hoy. Estamos viviendo en un mundo que en realidad se está quedando sin energía. Y el hombre está buscando por todas partes de este mundo por más petróleo y toda clase de energía para poder usarla. ¿Por qué? Porque estamos agotando todas las provisiones de la tierra. Y ese es un juicio de Dios. En nuestro estudio anterior dejamos en el segundo ay, y eso lo encontramos en los versículos 11 y 12 de este capítulo 5 de Isaías, donde leemos, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vinos, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Este es el pecado de la embriaguez y del placer a escala nacional. Hemos notado que los medios de información hoy no dan a conocer, como lo hacían antes, la cantidad de personas alcohólicas que había en cada país. Uno puede ver una gran cantidad de estas personas al comienzo del año. Esa es la época cuando se nota más. También las puede ver durmiendo a la intemperie en las calles de nuestras ciudades. Pero también las encuentra en las grandes y elegantes reuniones sociales. Uno de los informes indicaba que había más de 10 millones de personas. Eso es probablemente el número de alcohólicos que existe solo en los Estados Unidos. La prensa informa cuántos impuestos paga la industria licorera. Sin embargo, la industria licorera dice que todos esos impuestos están siendo utilizados para cuidar a los alcohólicos
y para mantener los destacamentos policiales necesarios para atender los accidentes que son causados precisamente por conductores borrachos. Por supuesto, no hay nadie que pueda pagar por las vidas de las víctimas que son consecuencia de estos accidentes. Y nadie puede llegar a comprender cuántas decisiones llegan a realizarse en los gobiernos hoy por personas que acaban de regresar de un cóctel. Esas son cosas que llegan a rebajar la moralidad de una nación, y esas son las cosas que llegan a destruir a las naciones. Es como un cáncer que llega a consumir las entrañas de la nación. Y ahora Dios tiernamente dice lo que va a suceder aquí en el versículo 3. Escuche usted. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Nosotros pensamos hoy que es algo sofisticado y que eso es lo que uno debe hacer, beber hasta emborracharse. En una ocasión se publicó una entrevista con un hombre que era director de una clínica que se dedicaba a tratar a personas adictas a las drogas. Y una de las preguntas que se le hizo fue la siguiente: ¿qué es lo que pueden hacer los padres para prevenir, para evitar que sus hijos lleguen a utilizar drogas? Ahora escucha, amigo oyente, esta es la respuesta que dio este hombre, que según entendemos no es una persona creyente. Él dijo: es de suma importancia que en el hogar se tenga una actitud de no utilizar drogas ni alcohol como el medio de resolver los problemas de la vida. Y esto no quiere decir que el beber socialmente de vez en cuando sea tabú, es decir, esté prohibido. Por supuesto que no vamos a quitarles eso a ellos. Pero, continuaba ese hombre, los jóvenes imitan a los mayores, y eso es algo de suma importancia en este período de la vida. Los jóvenes que crecen en una atmósfera donde se abusa de las drogas, llegarán a estar entre aquellos que en la primera oportunidad, cuando se tengan que enfrentar con sus propios problemas, buscarán refugio en la marihuana, la cocaína o en cualquiera de tantas drogas que hay hoy. Permítanos decirle, amigo oyente, padre y madre que nos escucha, si usted está bebiendo cócteles, y eso es algo que podemos apreciar en muchos restaurantes al viajar, si usted está bebiendo cócteles, no se sorprenda entonces si su hijo o su hija llega a ser un drogadicto. Ellos probablemente se dirigirán en esa dirección. Después de todo, preguntan: ¿por qué bebe usted? ¿Por qué no beber simplemente un refresco, o una limonada, o quizá una taza de café? Amigo oyente, el problema que existe hoy de las drogas entre los jóvenes no tiene su principio en ellos mismos. Ha estado en el hogar, entre los padres que han estado bebiendo entre ellos para tratar de animarse a enfrentar la vida. Eso es lo que destruye el hogar. Eso es lo que destruye a la nación. Hemos citado esto porque deseamos destacar que no somos nosotros solamente quienes estamos diciendo esto. Y tratamos de encontrar faltas con la gente. Lo que estamos diciendo es que esa es la condición de muchos pueblos en el día de hoy, y eso es lo que puede destruir a una nación. Ahora, en el versículo 14 de este capítulo 5 de Isaías, leemos: por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Deseamos destacar aquí una palabra que muchas veces es traducida como infierno. Acabamos de leer: por eso ensanchó su interior el Seol. Esa es una palabra similar al término bautismo, que nunca tendría que haberse traducido en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se encuentra el Seol, y en el Nuevo Testamento la palabra utilizada es Hades. Y esto no indica exactamente lo que nosotros pensamos que significa en el día de hoy. En realidad, los perdidos van a terminar en el lago de fuego. Así es llamado en el libro de Apocalipsis. Ahora es llamado infierno. Pero es necesario que encontremos algún antecedente para esta palabra. Esta palabra viene de la raíz hebrea Seol, que significa preguntar o demandar. Usted la puede encontrar allá en Proverbios capítulo 30, versículo 16, donde dice que hay varias cosas que claman y que nunca dicen basta. Y el Seol es una de ellas. Nunca queda satisfecho. Usted está muerto o en el sepulcro, y de paso digamos que puede ser traducido de esa manera, y puede ser algo satisfactorio. En realidad, esa es la pregunta que uno hace, especialmente cuando uno está al pie de la sepultura de algún amigo. ¿Qué es lo que se pregunta? ¿Dónde está él?
Esa es la misma pregunta que se hacía Job. En su libro leemos, «Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él?». Allá en Job 14:10. La palabra hebrea, vio, suena como un suspiro. ¿Y dónde estará él? Esa es la pregunta que todos se tendrán que hacer. Por tanto, el infierno al comienzo no tenía esa idea de cierta localidad, es decir, de estar abajo. Pasado el tiempo se reconoció que Dios estaba arriba, por tanto, eso tendría que estar abajo. El Señor Jesucristo utilizó eso en el Nuevo Testamento cuando dijo, «Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida». Y eso no quiere decir que será un descenso literal hasta el corazón de la tierra. Creemos que quería decir que Capernaum iba a ser derribada, y todo lo que uno tiene que hacer es observar las ruinas de ese lugar en el día de hoy. Ahora, siempre se le ha atribuido fuertes ideas morales al término o a la indicación de dirección hacia arriba. Hacia arriba tiene cierta connotación, cierta indicación indirecta moral. Hacia arriba, hacia Dios. Y cuando se dice hacia abajo, significa hacia el infierno. Uno no puede evitar estas cosas. Así es que aquí tenemos que esta nación será derribada. Nos recuerda que Dios había dicho que ellos iban a ser entregados a la cautividad, que ellos iban a ser llevados a la sepultura. Y la gloria de la nación desaparece en polvo a causa de la embriaguez y el placer. El poeta norteamericano Rudyard Kipling también era un profeta cuando escribió lo siguiente: «He aquí, nuestra pompa del ayer es igual a Nínive y Tiro». Y llegamos ahora, en nuestro estudio de Isaías capítulo 5, al tercer ay, que es mencionado en el versículo 18, donde dice, «Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta». Uno podría traducir de la siguiente manera esto: «Ay de aquellos cuya maldad es ayudada por palabras de mentira, y quienes en su orgullo e incredulidad desafían la ira de Dios». Y este tercer ay que encontramos aquí es el tercer pecado. Este es un cuadro de una nación que se entrega a sí mismo, que se abandona al pecado sin ningún rastro de vergüenza o conciencia. Y leemos aquí en el versículo 19, los cuales dicen, «Venga ya, apresúrese su obra, y veamos. Acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos». Es decir que ellos están desafiando a Dios para que haga algo en cuanto a esto. Lo interesante de notar aquí es que no se menciona ningún castigo. Y quizá alguien puede preguntar, ¿por qué? Bueno, amigo oyente, el silencio que se guarda aquí causa temor. El castigo es demasiado terrible para mencionarlo. Y la historia de la deportación de la nación de Israel a Babilonia nos habla algo acerca de este terrible juicio de Dios sobre esta gente que había pecado con impunidad contra Él y que había desafiado a Dios. Dios lo juzgará. ¿Quiere usted enterarse de algo que ocurrió? En el Salmo 137, ellos están clamando ojo por ojo y diente por diente. Cuando ellos oran contra Babilonia, allí llegaba un enemigo que tomaba a sus criaturas y estrellaba a sus niños contra la peña, dándoles muerte de esa manera tan terrible. Eso, amigo oyente, es horrible. Es tan horrible que no se puede describir. Ese fue el juicio que vino sobre esta gente. Amigo oyente, Dios es un Dios de amor, sí. Pero cuando usted llega al lugar donde lo desafía, donde usted le da la espalda a Dios, entonces no hay ninguna esperanza para usted. El juicio llega y hay demasiados ejemplos en la historia que ilustran esto, a no ser que usted quiera ser alguien que cierra los ojos a la verdad. Continuando ahora nuestra lectura en Isaías capítulo 5, vemos que hay tres ayes que se suceden rápidamente. En el versículo 20 de este capítulo 5 leemos, «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo». Aquí se está procurando destruir las normas de Dios en cuanto a lo bueno y lo malo, sustituyendo los valores humanos que contradicen las normas morales de Dios. Y tenemos eso en el día de hoy. Hace algunos años se le hizo una entrevista a una hermosa muchacha en la televisión. Ella estaba viviendo con un hombre sin haberse casado.
Y la razón que ella daba para hacer eso es que ella era muy honrada y que no creía en la hipocresía. Sin embargo, tenemos algo que decirle a esta joven. Ella no solo es una persona deshonesta e hipócrita, sino que ella sabe muy bien en su corazón que lo que está haciendo está mal, y que ella tendría que haberse casado, y por tanto no es una mujer muy honrada. Dios dice que ella está viviendo en adulterio. Dios llama al hombre adúltero y a ella adúltera. No interesa, amigo oyente, lo que usted pueda pensar en cuanto a esto. Eso es lo que Dios está diciendo. Ahora, el quinto ay que se menciona en este capítulo 5 de Isaías, lo encontramos en el versículo 21, donde dice, «Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos». Este es el pecado del orgullo. Y como ya hemos visto en Proverbios, Dios odia, detesta el orgullo. Luego vemos en los versículos 22 y 23 lo siguiente. «Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho». Este es un día cuando todas las prioridades están mezcladas. Este es el día cuando el decir lo malo es bueno y lo bueno es malo. En una representación teatral, el personaje principal decía en cierto momento de la obra, «Lo malo es malo desde el momento en que ocurre hasta la señal del juicio final. Y todos los ángeles del cielo, aunque trabajen horas extras, no pueden hacerlo cambiar ni siquiera por el espesor de un cabello». Amigo oyente, lo malo permanece malo. Ahora, en la primera parte del versículo 24 leemos, «Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja», y creemos que lo que aquí se menciona es algo muy destacado en la palabra de Dios. Y se nos dice que el Señor Jesucristo mencionó esto, y Él estaba citando del capítulo 42 de Isaías. Allí dice en el versículo 3, «No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia». Amigo oyente, en el día de hoy hay ciertos pecados que traen consigo mismo su propio castigo. La embriaguez es uno de ellos. El abusar de las drogas es otro. Y podríamos mencionar muchas personas que sufren por causa de estos pecados, y que el pecado opera en sus propias vidas y en las vidas de sus familiares, de sus propios cuerpos, y los destruye. Dios ni siquiera tiene que hacer una sola cosa. El pábilo humeante comenzará a arder, y la caña cascada se quebrará. Y el pecado que nosotros cometemos es el mismo pecado que nos destruye. Este pasaje que hemos podido considerar en las Escrituras en el día de hoy es algo realmente tremendo. Y vamos a dejar esto aquí por hoy, hasta nuestro próximo programa, Dios mediante, cuando vamos a observar ese maravilloso capítulo 6 de Isaías, donde se menciona esa visión transformadora del profeta.